Como vicerrector académico Alexander Contreras, les doy la bienvenida a esta quinta edición de Expo Música 2021 en conmemorativo del 15º aniversario de la carrera de licenciatura en música, la UNED, un espacio que va a permitir compartir esas investigaciones y esos estudios que se vienen realizando no solamente a nivel interno sino externo del país, y que nos va a permitir compartir ese conocimiento que va a resaltar de una u otra manera lo que se viene haciendo en la carrera. Así que le doy la bienvenida, éxitos, y que este espacio sirva para seguir creciendo como universidad, como país y como licenciatura en música, que es una carrera que nos representa a la UNED, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Saludos cordiales tengan todos. Gracias. Muchas gracias por estar acompañándonos en este evento que hemos preparado con entusiasmo para todos ustedes. La licenciatura en música de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en su 15º aniversario, abre este espacio que por segundo año se realiza en la modalidad virtual, la quinta edición de la Expo Música UNED. A continuación, vamos a presentar al maestro David Arontes, director coral y pianista, egresado del Conservatorio Nacional de Música en México. Actualmente es director de la Coral Armonía, del coro del Conservatorio Nacional de Música y del coro de la Ciudad de México. Se ha presentado en los más importantes recintos de México y ha sido director coral de óperas, zarzuelas y comedias musicales. Asimismo, el profesor Arontes ha participado de múltiples festivales internacionales, presentándose en países como Francia, Suiza, España, Italia, Alemania, Hungría, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Con ustedes, el maestro David Arontes, en su ponencia La importancia de la técnica del gesto. Hola, yo soy David Arontes y soy director del coro, así como maestro de dirección coral en el Conservatorio Nacional de Música de México. Y hoy, en particular, quiero hablarles sobre un tema que para mí me parece fundamental: la técnica del gesto en el director de coro. Pero ante todo, ¿qué sería técnica para nosotros los músicos? Yo pienso que la técnica es lograr la mayor efectividad con el menor esfuerzo. Tomemos en cuenta algo. En realidad, ser músico, ser ejecutante de música, ser intérprete de música, implica siempre una serie de posiciones de movimientos no siempre tan lógicos, no siempre tan normales. Un ser humano normal no anda por ahí en la vida con esa posición 1 o 2 horas de corrido, ni moviendo los dedos así tanto. ¿Ah? Entonces, justamente para optimizar ese movimiento, para tratar de que no nos afectemos por esos movimientos tan peculiarmente raros, es que se es necesario utilizar la técnica. ¿Por qué? Porque nos podemos afectar. Ustedes deben saber que una mala técnica del músico nos puede llevar a un daño como la tendonitis o como el síndrome del túnel carpiano, que no queremos que nos afecte, porque aunque pueden ser no duraderas, a veces pueden ser para toda la vida y pueden terminar con nuestra carrera de músico. Pero justamente por eso es que debemos de tener una buena técnica de gesto para lograr comunicarnos con nuestro grupo, con nuestros cantantes, con nuestros coreutas. ¿Cómo lo hacemos? Yo pienso que tenemos que trabajar como una especie de plano cartesiano que tengamos aquí enfrente, paralelo a nosotros, paralelo a nuestro frente, donde nos movemos hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Normalmente no recomiendo
un tercer movimiento hacia adelante y hacia atrás, porque no es tan claro. Chequen esto. Si muevo mi dedo tantito a la derecha o a la izquierda, se ve claramente a lo lejos el movimiento, pero si lo muevo hacia adelante o hacia atrás, no es tan claro. Se pierde efectividad, se pierde visualidad, se pierde claridad. Es por eso que para empezar recomiendo esto: horizontal y vertical. ¿De dónde partimos? Partimos de un lugar que es más o menos cómodo. Es complicado decir cómodo y es importante que haya una persona, un maestro que sepa de técnica del gesto, que nos vaya guiando, que nos indique cómo puede ser correcto esto. Sin embargo, quiero aclarar que yo diría que no debe de ser muy adelante, no debe ser muy atrás, no debe ser muy abierto y no debe ser muy cerrado. No debe de haber tensión. Debe de hacer una circunstancia como de cierta ingravidez, diría yo. Ya partiendo de esto, ese va a ser nuestro lugar. Nuestro lugar donde vamos a impartir la energía para comunicarnos con nuestro grupo. ¿Energía? Sí, justamente. Yo pienso que hay una energía que se establece para relacionarnos con el grupo. Algunas personas sentirán energía que parte de la punta de los dedos, tal vez de la palma, tal vez del dorso, tal vez de la muñeca. Pero eso sí, siempre tiene que haber energía. No puede ser una circunstancia sin sentido, sin fuerza. Yo en lo particular, me parece que mi energía la siento en la punta del dedo medio y a veces en la palma de la mano. A partir de ahí, justamente será el punto de ese plano cortesiano donde siempre me voy a mover, donde siempre voy a estar. De ahí voy a partir para arriba, de ahí voy a respirar, de ahí me voy a mover para afuera, de ahí me voy a mover para adentro. Siempre hay un punto y de ahí será todo el movimiento. Para arriba, para afuera, para adentro. O qué sé yo, en círculo, lo que sea necesario, pero siempre partiendo y regresando exactamente al mismo punto. Como partimos exactamente a una parte, a una tecla en el piano. Como les decía en un principio, no podemos pensar que se nos mueve el piano, sino que está ahí exactamente en ese lugar. Como exactamente está una primera posición en un violín, tal vez, como está exactamente la posición de la guitarra en un rasgueo, exactamente en un lugar. Yo estoy en lo claro de que después, a lo largo del desarrollo de la vida de la música, nos vamos a mover muchísimo, vamos a cambiar, pero tenemos que partir de ese punto preciso, ser precisos para luego poder variar. Hablando del compás, yo quiero decirles que es muy importante saber una convención, un acuerdo tácito. En una figura de compás, el primer movimiento siempre va abajo, el penúltimo movimiento siempre va afuera y el último movimiento siempre va arriba. Eso quiere decir que en un hipotético y muy hipotético compás de 25 cuartos, el 1 va abajo, aquí, luego el 2, 3, 4, 5, etc. van en determinados lugares más o menos de acuerdo con lo que necesitamos hacer, siempre partiendo del lugar. Pero luego el tiempo 24, que es el penúltimo, va para afuera y el tiempo 25, que es el último, va para arriba. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 24 y 25. Es por eso que el compás de 4 cuartos, tan común para nosotros, es justamente así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dicho de otra manera, 1, 2, penúltimo, último. 1, 2,
penúltimo, último. Y el compás de 3/4 justamente es eso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea, un penúltimo, último. Un penúltimo, último. Pero fíjense que regreso a lo mismo. Siempre estoy partiendo del mismo lugar. Aquí despego. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Una cosa que es muy importante también es lo que llamamos la anacruza, que también podemos llamar en un coro la respiración previa. Ese momento, ese tiempo justo anterior a que empiece a sonar la música. Es importante desde que tú te paras en el podium, desde que tú te paras en el atril, a tener internamente lo que tú quieres que suene, tanto el tiempo como el matiz. Ya vas caminando rumbo al atril y vas pensando en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así cuando tú llegas al atril, tú ya estás con ese pulso, así. Estoy exagerando el movimiento porque no es un movimiento, sino es una sensación interna. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así vas. Evidentemente, es importante entender que en ese primer tiempo, en esa anacruza, tiene que estar la fuerza del volumen y la correcta velocidad, el tempo. Ajá. Entonces, un fuerte con una cruz es fuerte. Un piano es un piano. Un presto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo que sea. Ajá. O un adagio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evidentemente hay muchas posibilidades para hacer el movimiento. Después de esta primera base, tendremos que caminar en muchos sentidos, en el fraseo, en la independencia de las manos. Una mano marcando el compás, otra mano tal vez haciendo el fraseo, los cortes, las respiraciones, haciendo muchísimas cosas y llegando justamente a eso, al que el movimiento sea nuestra manera de comunicarnos con el grupo. Yo creo que un punto ideal sería que el movimiento de nuestras manos sea un movimiento internacional que vaya más allá del idioma. Así como una clave de sol con un pentagrama, unas corcheas, unas blancas, unos dieciseisavos se entienden pese al idioma, también que nuestro movimiento sea claro para todo el mundo que nos rodea musicalmente hablando. Tengo que decir algo, porque a veces los directores caemos mucho en estar hablando y hablando, caemos en la charla, en la explicación, hablamos de retórica, de teoría de los afectos, de historia de la música, de música ficta, de estética, de política y hasta de religión. Pero, ¿saben qué? Los coralistas, los coreutas, los cantantes quieren venir a cantar con nosotros. No quieren oír tanta palabrería. Entonces, por lo mismo, es importante que nos comuniquemos con las manos y que todo ese conocimiento, que es importante, todo eso de la historia de la música y del fraseo, lo tengamos nosotros aquí adentro para que salga a través de nuestras manos. Entonces, yo los motivo a los directores de coro, a los que quieren ser directores, que busquemos maestros que nos lleven una buena técnica, que veamos videos, que veamos tutoriales. Ya hay muchos tutoriales que nos pueden enseñar una buena técnica y que seamos críticos. Seamos críticos para saber cuándo estamos haciendo lo correcto o no lo correcto. Que nos pongamos frente a un espejo, que nos veamos, que nos atrevemos a preguntarlos a nuestros coralistas si somos o si no somos claros. Tenemos que tener una unión
íntima con nuestros coralistas, con nuestro grupo. Pero quiero terminar aquí con esto último. El gesto y la técnica del gesto es muy importante. No lo olviden. Saludos desde México. Agradecemos al maestro David Arontes su aporte para la quinta edición de la Expo Música, en el marco del 15º aniversario de la licenciatura en música de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Es un honor para mí presentarles a nuestro siguiente ponente, el maestro Rubén Rivas, quien es profesor especialista en educación musical de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile, magíster en música del College Conservatory of Music de la Universidad de Cincinnati, profesor agregado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, autor de los proyectos de la carrera de licenciatura en música de la Universidad del Táchira y de la Universidad del Sur. Se ha desempeñado como profesor y jefe del Departamento de Música de la UNED. Por 30 años fue director del coro universitario, así como secretario ejecutivo del Consejo Superior de esta universidad. Posee la Orden Mérito al Trabajo en Primera Clase, otorgada por la Presidencia de la República. Orden 27 de junio en segunda clase, que otorga la Universidad del Táchira. Y en 2012 recibe la distinción de Maestro Honorario de la Universidad de las Artes, UNEARTE. A continuación, el maestro Rubén Rivas nos presenta su ponencia, Arte o Entretenimiento. La charla que escucharán a continuación estará dedicada al 15º aniversario de la licenciatura en música de la UNED. Se trata, en todo caso, de fragmentos de un trabajo más amplio que haré llegar oportunamente al departamento. Quiero en este momento agradecerle a los profesores César Pavón y Yeimar Rujano por la gentileza al invitarme a participar en esta celebración. Gracias. El propósito de este texto es de acercarnos al arte y al entretenimiento a través de la descripción de dos conceptos. El primero de ellos habla del arte como toda creación humana con fin estético que trasciende en el tiempo. Por el otro lado tenemos entretenimiento, que es la actividad pública que tiene por objeto brindar un rato de evasión y esparcimiento. Lo primero que hay que decir es que a finales del siglo XV ya se conocía este término de entretenimiento y significaba la acción financiera de desviar bienes ajenos en beneficio propio. Pero con el pasar de los siglos, ya entonces sucedió que significaba entretener a las personas con cosas banales o trivialidades que generan placer. Se trata entonces de dos vocablos que se complementan y a veces se repelen. En el caso que nos ocupa, acudiremos a la historia para intentar descubrir sus orígenes y cómo ellos han ido adquiriendo diversos significados a través de los tiempos. Desde las primeras civilizaciones, los seres humanos concibieron dos formas de comunicarse entre sí. Una de ellas, el lenguaje oral, que sirve para comunicar ideas, emociones y reflexiones de toda índole. Y por otro, el discurso, que se hace con igual contenido u otro diferente, pero que tiene por objeto generar risa o diversión. Como habrá de entenderse, el lenguaje hablado no era suficiente para lograr interés en el oyente, así que surgió la voz cantada, los instrumentos, la expresión corporal y por supuesto las grafías en petroglifos y pinturas rupestres. Luego podemos dar un salto y nos vamos a Egipto 6.000 años antes de Cristo. Ya entonces los cantos, la danza y la ejecución de instrumentos serán parte de los ritos mágicos religiosos
que rodean al poder de aquel entonces. Luego le sigue Grecia. Allá en el siglo VI a.C. nace el teatro. Y con el teatro, pues, estamos hablando de tragedia y comedia. La tragedia, la comedia, nos van revelando exactamente esa dualidad entre arte y entretenimiento, aunque ellas conviven dentro de estas obras. En Roma, en cambio, un siglo antes de Cristo, surge un entretenimiento que es denominado panem et circenses, que significa pan y circo, pan y espectáculos de circo, que es entonces el uso del entretenimiento como poder político, que con una, por cierto, asombrosa vigencia en nuestra sociedad contemporánea. De allí saltamos a la Edad Media y ya vemos que se va consolidando, en este caso, la separación entre lo sacro y lo profano. Eso ayuda a hacer esa diferencia, para conseguir una integración perfecta, por cierto, entre arte y entretenimiento. Eso lo vamos a conseguir en la poesía de los cátaros en el siglo XI y XII en Francia. Podemos conseguirlo en los poemas goliardos de Carmina Burana de Alemania en los siglos XII y XIII. Y, por supuesto, en el libro de Buen Amor de Arcipreste de Hita en el siglo XIV en España. Todas estas obras confluyen de manera genial ambos propósitos, tanto el arte en su mejor nivel como el entretenimiento. Luego, en el siglo XVII, XVIII y XIX, se abren las compuertas a un arte secular, surgiendo la ópera. Y de la ópera, bueno, vendrán las zarzuelas y otras expresiones de rasgo más popular. Pero paralelamente surgen los grandes conciertos y los solistas virtuosos. Franz Liszt y Nicolás Paganini son los ejemplos más resaltantes de esta modalidad de hacer música. Por cierto, allí en esa modalidad se confunden los egos y las destrezas del artista con la estética de la obra. Cuando hablamos de egos y destrezas, pues nos estamos acordando de nuestros artistas contemporáneos. En todos los países, en Venezuela también existe ese tipo de personalidad. En el siglo XX y XXI, pero ya salimos de esa protección que tenían las artes por parte de la iglesia y los monarcas, y entonces pasa a ser dominio de las grandes empresas transnacionales. Es decir, viene el comercio de la música. El caso del entretenimiento se convertirá en show, que va lamentablemente a desplazar y pone en minusvalía la capacidad reflexiva y crítica de la audiencia. Si las personas ya dejan de pensar mucho y reflexionar mucho para simplemente divertirse con una obra que pudiera ser de arte o no. Viene entonces lo que llamaríamos la evolución, el desarrollo de la industria del disco, que fue de una carrera vertiginosa, de unos logros vertiginosos, en el que puede ejemplificarse que en el año 1970 las ventas de discos eran de cifras astronómicas, más de 1.000 millones de discos vendidos en aquella época. Pero esa expansión de esa industria disquera pues se vino abajo. ¿Con qué? Con la aparición de Internet y de los servicios de archivos compartidos. Está YouTube Music, SoundCloud, Apple Music, Google Play Music, Tuning Radio y Spotify, que es de los últimos que han salido, pero hay muchos más. Acá es bueno aclarar que el acceso a los beneficios de este desarrollo de la industria dependerá del mayor grado o menor desarrollo de los países. Por ejemplo, Europa tiene un 90% de acceso de su población a Internet. En cambio, en África, el acceso a Internet, África Central y Oriental me refiero, solamente un 25% tienen acceso. Y en cambio, en América Latina, esa cifra es algo más alta
y que ronda en 70%. Ese es el promedio. Hay países que tienen más acceso, otros menos. Bien, la industria musical. Entonces, lo que predomina en este momento es una industria musical de transnacionales y muy poderosa, por cierto. Se trata en realidad de grandes empresas que generan ganancias a partir del manejo de todos los sectores de la vida musical que están interrelacionados entre sí. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, vamos a hablar de las empresas. La primera de ellas, la discografía virtual, que incluye grabaciones de artistas, las licencias a empresas para explotación comercial de composiciones y arreglos. Y otra empresa sería la industria del espectáculo, encargada del financiamiento con altas tasas de rendimiento de todos los espectáculos en vivo que salen por radio, por televisión, etcétera, etcétera, y que por supuesto entran en internet. Y hay unas empresas conexas que son la industria de los instrumentos electrónicos, equipos de sonido, partituras, uniformes, otras que son dedicadas a proveer a las empresas de que es lo que es música para videojuegos, cine, teatro y espectáculos. Y las que están dedicadas, por supuesto, al montaje de los escenarios, tramoya, iluminaciones. Es decir, alrededor de esa industria musical, bueno, se mueven millones de dólares, hablando de dólares, ¿no? Y de personas, por supuesto, miles de personas. Es acá cuando el entretenimiento tiende a confundirse, porque ambos cohabitan con el arte, porque ambos cohabitan y aun cuando su propósito sean disímiles. Es decir, pasan a ser, en todo caso, interés técnico de los mercados el separar estos elementos, esta forma de hacer arte, de hacer música, pues. Bueno, como conclusión, tenemos que el entretenimiento no solo es útil, hay que reconocer que es necesario el entretenimiento. Sin eso no podríamos vivir, pues. Dice que ellos dos, ya lo hemos visto, han convivido por todos los siglos. Y la presencia en el mundo contemporáneo del entretenimiento, ya lo hemos venido analizando, ha venido desplazando de manera elocuente obras que por profundidad de sus contenidos pueden ser consideradas como verdaderas obras de arte. Quedan como marginadas, quedan como a un lado, porque domina el entretenimiento. La razón de esta disparidad obedece en gran medida a estrategias de inducción. Basta entrar en cualquier programa de internet que permita escuchar radios del mundo entero para uno darse cuenta de la escasísima divulgación de obras de importancias de carácter artístico, y en cambio se divulga pues la música más ligera, y eso yo tuve esa experiencia, pues yo abrí un programa por allí en internet que uno puede escuchar todas las radios del mundo, y resulta ser que quedé pues muy sorprendido. En China, en Japón, en África, en cualquier país del mundo, la radio, tú la colocas, la radio, y resulta que es la misma música toda. Se ha globalizado una manera de escuchar música que por supuesto es producto de repetir, inducir al consumo. Por supuesto, este fenómeno de manipulación no es gratis. Esto se debe a ensayos científicos que vienen desarrollándose desde mediados del siglo XX. Es producto de estrategias de mercado en la que no faltan la presencia de los factores políticos. Esto último como consecuencia de la Guerra Fría, que fue declarada al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Digamos, las diferentes ideologías buscan utilizar la música para crear masa a su alrededor. Esa ideología, pues todos saben de qué se trata. Formas conductuales. ¿Qué ha sucedido entonces? Ha surgido una disparidad que hace que la humanidad se generen dos formas de conducta frente al arte. Por un lado, la actitud pasiva de quien consume productos sin cuestionamientos de ningún tipo. Y por el otro lado,
el que tiene una actitud activa, reflexiva y crítica, que precisamente proviene del estar frente a una obra artística, ya sea de literatura, de pintura, de música, etc. Bueno, queda para cerrar lo que yo considero más importante, pues, de esto que hemos conversado hoy. Queda en evidencia que la clave más segura para diferenciar, es decir, para no dejarnos ennubilar con entretenimiento, es decir, para diferenciar entre arte y entretenimiento, dependerá de la educación que posea cada individuo. Un mayor nivel de conocimientos permitirá entonces valorar qué hay detrás de la obra de un artista, o su mayor o menor profundidad estética, o incluso puede suceder que simplemente no hay presencia alguna de deseos estéticos de profundidad de la obra, sino simplemente su ausencia total. Es el entretenimiento puro. Bueno, yo creo que con esto termino la charla y tengo la impresión de que esta pueda ser útil en la discusión dentro de la universidad, dentro de la carrera de licenciatura de música, que lleve a nuevas ideas, porque esto por supuesto es apenas una muestra del iceberg que hay atrás de todo esto. Es muy importante que estos temas pues, puedan ser discutidos dentro de la universidad, dentro de esta carrera de licenciatura de música que está hoy de cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Rubén Rivas por honrarnos con su presencia y aporte a la quinta edición de la Expo Música UNED 2021. En esta quinta edición hemos querido dar participación a nuestros estudiantes y es por ese motivo que presentamos a continuación el trabajo audiovisual realizado por los estudiantes de la Unidad Curricular Etnomusicología y Folclor 2. Este grupo de estudiantes, bajo la tutoría de la profesora Ana Miriam Urbina, realizaron una muestra audiovisual sobre la celebración de la Cruz de Mayo en Venezuela. Es el momento de presentar a nuestros estudiantes y mostrar parte de sus aprendizajes. El Imperio Español, fruto de la cristiandad, nos legó civilización y cultura, idioma y fe. Bajo el manto de la Iglesia, pero un poco al margen de la liturgia católica, la gente no obstante fue construyendo expresiones de una fe más acorde a su sentir particular y dependiendo todo ello a su vez de los diferentes mestizajes. Es así como hoy día podemos encontrar, no solo en Hispanoamérica, sino también en España, una misma manifestación cultural, si bien con rasgos y sabores genuinamente locales o regionales. Desde la Cátedra de Etnomusicología y Folclor 2 de la UNED, hemos preparado con todo cariño para ustedes una muestra de los cantos de Cruz de Mayo que aún se celebran en nuestro país. Sean todos bienvenidos a este encuentro, esperando lo disfruten gratamente. La Fiesta de la Cruz es una celebración popular comunitaria cuya fecha principal es el día 3 de mayo, aunque su celebración puede extenderse todo el mes. En Venezuela se le conoce como Velorio de Cruz. Se realiza por devoción o por pago de promesa, por parte de una familia o de una comunidad entera, con el propósito de exaltar los poderes de la cruz, de agradecimiento y de peticiones de provisión, tal como las lluvias para la buena cosecha. El Concilio Vaticano II, en la década de los 60, siglo XX, la suprimió del calendario litúrgico. No obstante, esta celebración quedó profundamente arraigada en el devocionario popular, celebrándose no solo en Venezuela, sino en otros países de Hispanoamérica,
como México, Colombia, Panamá, Salvador, Perú, así como también en diversas regiones de España. Independientemente de la región que se trate, la Cruz de Mayo tiene elementos comunes que la integran, que a continuación enumeraremos. La cruz bellamente adornada de flores es el elemento central del altar. Este puede ser la cruz erigida desde el piso mismo o sobre una mesa de carácter ritual. Todo esto depende del contexto. La devoción hunde sus raíces en creencias de antiguas culturas, griegos, judíos, romanos. En todos los casos tienen que ver con los aspectos de los ciclos naturales de recolección de cosechas. La Iglesia estableció la fiesta en la liturgia católica romana el 3 de mayo para celebrar la devoción a la Santa Cruz como símbolo del cristianismo, donde Cristo vence la muerte, y también como conmemoración de la devoción de Santa Elena a la Santa Cruz, ya que ella fue clave para que su hijo Constantino instituyera el cristianismo como religión del Imperio Romano. Elementos rituales y de devoción. La fiesta comienza el 3 de mayo, donde según las circunstancias la entronizan en un altar, en procesión ceremonial con cantos y música instrumental. Se recitan décimas y se entonan los cantos propios de cada región, que pueden ser improvisados o no. Esta celebración se va realizando durante varias horas. Mientras la cruz es velada, es alumbrada con velas y cuidadas por los padrinos. Al concluir esto, al final de la noche, la cruz es volteada o tapada, y es cuando inicia la fiesta, donde se tocan joropos, merengues o parrandas, dependiendo de la región. Las formas literarias. Los velorios por lo general comienzan con la recitación de rosarios y según la tradición del lugar se alternan con cantos propios. Su temática exalta los poderes de la cruz, así como palabras de agradecimiento o peticiones. Se observan varias formas poéticas como los rosarios y las salves, propios de las devociones de los fieles. Por otra parte se usa la décima, que desarrolla la fórmula Spinella, a veces con el uso conocido de décima de pie forzado. Esta décima puede presentar figuras mixtos o sumarse una cuarteta a la décima. La décima puede cantarse de principio a fin sin interrupción, como es el caso del galerón, pero puede desglosarse en varios grupos para componer frases musicales, como es el caso de la fulía. Otros géneros usan las cuartetas de versos octosílabos, como en el caso de la jota. La música. Por el estilo de canto, así como el estilo de acompañamiento, podemos encontrar variedades en cada región. A continuación, hacemos para ustedes una muestra de algunos cantos. Disfrútenlo. Su faja en el horizonte, contemplaba todo el monte, el cielo y la mar bravía. A la vez se entretenía con una canción divina, que su voz cálida y fina, llena de gracia y candor, le dedicaba a su amor, una hermosa campesina. Ay, dicen que blanco es fulano, lo dice.
su anhelo. Le canto a la cruz de mayo, de rogativa y pasión. De rogativa y pasión, la salve y el galero. La salve y el galero, el punto y la voz del gallo. El punto y la voz del gallo, y en la luz del escenario. Y en la luz del escenario, los promeseros cantando. Los promeseros cantando, 7 escalones. Ay, debe haber sido Cipriano, cariño, debe haber sido Cipriano, quien te debió una promesa. Sí, 1, 2, 3 y... Básicamente acá estamos haciendo el café con pan que ya muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? Café con pan, café con pan, café con pan, café con pan. Vamos a agregar el instrumento armónico, que en este caso sería el 4, que iría básicamente así. 1, 2, 3 y... Ok, ahora agregaremos lo que será la paila que va haciendo el acompañamiento de ritmo y con las variaciones, que sería así. 1, 2, 3, a... Junto sonaría de la siguiente forma. 1, 2, 3 y... Hondo y...
La celebración de la Cruz de Mayo en Venezuela refleja la multiplicidad y belleza de antiguas músicas, portadoras de la tradición de mezclar canto y poesía del siglo de oro español para rendir culto a Dios. Es así como los venezolanos hemos venido recreando a través del tiempo diversas devociones colectivas que expresan una fe muy arraigada, la cual nos caracteriza y nos ha definido como nación. Queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este grandioso recorrido hacia la Cruz de Mayo. Es nuestro deseo, guarden en sus corazones el grato recuerdo de esta hermosa celebración. Un abrazo y mil bendiciones. Gracias a la profesora Ana Urbina y a sus estudiantes de Etnomusicología y Folclor 2 por compartir sus aprendizajes. Asimismo quedamos muy agradecidos con los maestros Rubén Rivas y David Arontes. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por estar allí. Queremos invitarlos a disfrutar de las jornadas restantes de nuestra Expo Música. Acompáñenos mañana a la misma hora y en este mismo canal de YouTube a una nueva jornada de la Expo Música 2021 en su 5ª edición. Muchas gracias y será hasta la próxima.